En el abordaje de la cuestión de los consumos problemáticos en general, hay algunos temas particulares que vamos a ir desarrollando. Uno de ellos se trata sobre la exclusión de los usuarios de droga del sistema de salud y fundamentalmente de una forma particular que es la estigmatización. Entonces, a partir del caso de la exclusión, vamos a ver la estigmatización de los usuarios de alcohol y otras drogas en las instituciones de salud. La estigmatización es un proceso silencioso que tiene consecuencias para las personas, para las instituciones, y es algo que muchas veces se toma como lo que acontece sin posibilidades de ser pensado, ¿no? Grupos de personas que ven condicionado su ejercicio de ciudadanía al negárseles el cumplimiento de derechos tales como el derecho a la salud. A eso nos referimos con exclusión, con estigmatización. Es relevante estudiar los procesos de estigma como barrera a la accesibilidad en la atención en salud para poder identificar los componentes que disminuyan dicha exclusión. Hay muchas formas de conceptualizar el estigma, pero básicamente se refiere a una serie de características que definen situaciones deshonrosas o consideradas indeseables en una comunidad. Aquello que se considera tolerable o no, es decir, las personas estigmatizadas representan para el conjunto de las normas y valores de una sociedad aquello indeseable que merece ser rechazado. Y además tenemos que recordar que estas conceptualizaciones sobre el estigma, o sea, lo que es estigmatizable, rechazable, va variando con el tiempo, con el cambio de la cultura, con el cambio de la sociedad. Es importante que reflexionemos sobre qué discriminamos hoy como sociedad, cuáles son los grupos rechazados, qué cuestiones se consideran feas, desagradables y que son repudiadas o dejadas de lado por nuestra sociedad y por nosotros mismos, ¿no? Formando parte de eso, que podemos descubrir que algo de esto, a pesar nuestro, sea efectivo. ¿Qué es un estigma? El estigma y sus sinónimos ocultan una doble perspectiva para el individuo estigmatizado, si su diferencia es conocida o no. En el primer caso se trata de alguien desacreditado y en el segundo alguien que es desacreditable. Es decir, el estigma tiene esa cualidad. Puede ser algo que efectivamente realice o que se utilice potencialmente llegado el momento en que esto sea necesario por distintas razones. Irving Goffman plantea que el estigma implica no tanto un conjunto de individuos concretos separables en dos grupos, los estigmatizados y los normales, como un penetrante proceso social de dos roles en el cual cada individuo participa en ambos roles, al menos en ciertos contextos y en algunas fases de la vida. Irving Goffman va a decir que esta es una cualidad de la sociedad y de los grupos. Para que alguien sea desacreditable, la información social que porta algunos signos que pueden denominarse símbolos, mm, como si la sociedad describiera de alguna manera una caricatura de estereotipos a ser rechazados, ¿no? Aquellos que llevan a las personas a que crucen de vereda por el temor o por el rechazo, ¿no? La cabeza rapada, los cortes en la muñeca, como referencias a los intentos de suicidio, los brazos lastimados en función de inyectarse drogas o por el uso de drogas por vía inyectable, la apariencia física y la vestimenta, ¿no? Nosotros tenemos que pensar hoy qué estereotipos o qué representaciones manejamos de aquellos grupos que son rechazados, ¿no? El mecanismo de producción del estigma, es decir, es importante reconocer que es un proceso que se desencadena y que tiene un efecto concreto, ¿no? El estigma como un rasgo general de la sociedad, porque es esta posibilidad, potencialidad que tiene la sociedad de determinar la estigmatización de algún grupo.
Los roles denominados normal y estigmatizado son parte de la misma trama. El estigma es un lenguaje de relaciones, por eso es tan importante cómo mencionamos en nuestra sociedad algunos grupos, ¿no? Con qué palabras y con qué sentido los nombramos. La historia puede producir variaciones. Lo que se conserva es la capacidad estigmatizante de una sociedad. Es decir, no solamente va cambiando los grupos que se estigmatizan, sino que además esa cualidad de estigmatización se mantiene vigente en todas las sociedades. Las enfermedades mentales y los grupos que son significados como enfermos mentales, entre comillas, son fuertemente discriminados. Esto tiene un efecto en que las personas tardan la llegada a pedir ayuda porque piensan que si acceden a algún tipo de tratamiento van a ser considerados locos. Y el peso que tiene esto como estigmatización y el efecto que tiene en la salud, ¿no? Las enfermedades mentales son juicios que los seres humanos emiten, son construcciones sociales. Justamente por no tratarse de la marca es que plantea que antes de la aparición del comportamiento normal tiene un lugar un proceso de definición social de lo que es el comportamiento anormal. El comportamiento anormal es aquello que se desmarca de las pautas que establece nuestra sociedad. Una serie de diapositivas que hacen referencia a una campaña organizada en Argentina por la Asociación Intercambios, cuyo objetivo es reflexionar, ¿no?, sobre los procesos de estigmatización, que en el caso de los usuarios de drogas llamadas ilegales, llevan fundamentalmente una respuesta represiva, con lo que implica de retraso en las políticas y en las formas de abordaje de estas problemáticas, ¿no? No más estigma, acompañe, no castigue. La anormalidad en cada sociedad va cambiando, se va modificando a lo largo del tiempo, la evolución de la historia ha pasado de ser religiosa a moral, estatal, médico-científica, y varían también las definiciones sociales del comportamiento anormal. Varían los métodos de control social, hablamos del aislamiento, el encierro, la imposición de tratamiento, el sometimiento a medicación, el control mecánico también. Todas estas variaciones esconden bajo el discurso de la humanización un desplazamiento que mantiene una misma constante, el control social como objetivo central, ¿no? Volver y acotar y ponerlo normal, es decir, dentro de la norma, mediante una estrategia de control social puro, ¿no?, donde se pierde la dimensión del sujeto tomando decisiones, lo que hemos visto como autonomía, y pasa a ser un objeto de la intervención. Hay una función y administración del estigma, y esto es una realidad vigente, ¿no? El proceso de adjudicar una mala reputación a un individuo por parte de personas que no lo conocen tiene una función de control social. Es decir, hay una persona que va a ser incluida dentro de un grupo y ya empiezan a circular rumores y con el objetivo de lograr esta descalificación de la persona, ¿no? Este control puede ser de dos tipos: el control social que del proceso de adjudicar el estigma, ¿no? Puede ser de dos tipos: un control social formal o informal. El control social formal es aquel que se debe a funcionarios autorizados para establecer formas de clasificación. Supongamos cuando se da un diagnóstico de una institución de salud y se desacredita a la persona como diciendo que tiene tal o cual problema, ¿no? Y el control social informal es el que incluye al público general y fundamentalmente a los medios de comunicación, que lo van presentando como un loco o como una loca o como una persona con problemas, a tal punto de poder desacreditarlo en lo que haga. Existe una sociología de la desviación. La desviación, sobre todo considerada con respecto a los problemas del orden psicosocial, a diferencia de otras problemáticas de salud, es cuando se atribuye el problema a un comportamiento del sujeto.
Hay la teoría del etiquetaje cuya idea central es la creación por parte de la sociedad de la desviación a partir del establecimiento de reglas, es decir, de aquellos que se salen de la regla o de la norma. La tradición de estas reglas constituye la desviación y las mismas se aplican a personas etiquetadas como extrañas, ¿no? Hemos solicitado la lectura del artículo Procesos de estigma y exclusión en salud, uso de drogas y drogodependencia de Vázquez y Stolkiner. Y las autoras allí hacen un recorrido del concepto que vamos siguiendo también junto con otros autores y definen el concepto de estigma como una correlación que surge de una serie de operaciones articuladas. Se produce una identificación social de diferencias humanas y se establecen etiquetas. El proceso de estigmatización entonces consiste en que se acopla el etiquetamiento, es decir, la puesta de la etiqueta a características indeseables o estereotipos negativos sobre los sujetos etiquetados. Tiene un lugar una separación entre ellos y nosotros. Esta es la función fundamental de la etiqueta. Se experimenta una pérdida de estado y la discriminación de aquellos que son etiquetados o señalados o marcados con el estigma. Surge entonces la desigualdad, el rechazo y la exclusión como efecto del proceso de discriminación y como muestra de la dependencia del estigma del poder, además. Link y Phelan son dos autores que van a encontrar citados regularmente en los trabajos que analizan la situación del estigma porque son los precursores del estudio de los efectos de la estigmatización en el campo de la salud mental y de los efectos negativos que esto tiene. Para estos autores y de esta perspectiva, el estigma surge entonces por el proceso de etiquetado, estereotipia, separación, pérdida del Estado, es decir, pérdida de los derechos y discriminación. La discriminación como efecto del proceso de estigma se puede pensar, siguiendo lo planteado por Vázquez y Stolkiner, de tres tipos. La discriminación directa, aquella que es ejercida por personas que reproducen la creencia estereotipada sobre algunos sujetos en particular. La discriminación, en otro sentido, estructural, que ya se trata de una discriminación ejercida de manera persistente sobre grupos específicos, o sea, sobre colectivos que comparten alguna característica, por ejemplo, vivir en un determinado lugar. Y por otro lado, hay una un tercer efecto de este proceso de estigmatización que está relacionado con los efectos psicológicos eh, que se producen en las personas que son discriminadas. Que este efecto va a ser descrito fundamentalmente como un proceso de autodevaluación, de la propia desvalorización, es decir, el punto en que el sujeto, luego de ser sometido a una discriminación y estigmatización constante, comienza a pensar de sí mismo aquello que el otro piensa, ¿no? Lo toma como verdadero y va a producir un efecto de continuidad de este proceso de estigmatización y de discriminación. La estigmatización en salud mental es siempre una atribución negativa y con consecuencias negativas. Por eso en la ley de salud mental ustedes habrán visto que se habla y se menciona la situación de los usuarios como situaciones de padecimiento subjetivo. Y esto es una forma de dar cuenta que cuando hablamos de categorías psicopatológicas o psiquiátricas, no damos cuenta del efecto que tiene para la persona recibir ese diagnóstico. Es decir, no damos cuenta del proceso de estigmatización y de discriminación que se pone en marcha al momento de cuando la persona recibe la etiqueta. Y además agregándole que muchas veces se sostienen que esos diagnósticos son para toda la vida, ¿no? Una cuestión que nosotros podemos poner, por lo menos, a cuestionar y a trabajar para que no reproduzcamos. Entonces, la estigmatización, los problemas de salud
El estigma mismo produce enfermedad. Menor distribución de las ocasiones buenas de la vida social, ubicación de las instituciones de tratamiento en sectores pobres de la ciudad, tensión omnipresente de ser discriminado, que tu comportamiento sea interpretado como un síntoma de locura y que sea reprimido, relación entre las condiciones sociales desfavorables y la exposición a riesgo. Así, el estigma produce enfermedad. Y además el estigma empeorando el curso y el resultado de una enfermedad. ¿Por qué? Lo que decíamos antes, porque se demora o se evita la búsqueda de ayuda y de tratamiento, porque si es estigmatizado, la problemática tiende a ser oculta, incumpliendo los requerimientos de tratamiento, recaídas, exacerbaciones de la condición eh, problemática, creación de condiciones indeseables de tratamiento en lugares de atención, guardias, salas cerradas, todo el sistema de la visión son sistemas cerrados. En algunos casos, cuando se pide asistencia al equipo de salud, primero llega la policía y luego el equipo de salud. Hay muy poca inversión en investigación y en tratamientos de las enfermedades discriminadas y estigmatizadas, y son devaluadas, y la prueba es muchas veces el lugar que ocupa los programas de salud mental dentro de las políticas públicas y la dificultad de que se asigne fundamentalmente un lugar importante, especialmente a partir de la asignación de un presupuesto acorde al trabajo. Como estamos hablando de los procesos de estigmatización de los usuarios de drogas y de poder incluir una perspectiva de derecho en referencia con este tema que muchas veces son no tenidos en cuenta, y además las intervenciones tienen un fuerte carácter punitivo, ¿no? Como un fuerte eh, movimiento hacia el castigo, ¿no? Que es el reflejo del proceso de estigmatización. Difícilmente se piense en los derechos de los usuarios. La drogodependencia es un conjunto de procesos a través de los cuales se expresan ciertos malestares más o menos graves que pueden tener causas diversas, pero cuyo síntoma principal sería la organización del conjunto de la vida cotidiana de un individuo alrededor del consumo, más bien compulsivo, de determinadas drogas, más allá de que sean legales o ilegales. Pero la definición de que este conjunto de procesos y la organización de la vida de una persona es fundamentalmente centrada en el uso de determinada sustancia. Los discursos estigmatizantes sobre el uso de drogas y la drogodependencia cumplen una función de distorsión, de magnificación e invisibilización de algunas dimensiones del problema. Se demoniza, se hacen procesos de fetichización, digamos, donde se culpa a la presencia de droga de todos los conflictos en la sociedad. El discurso del crimen asociado a las drogas ilegales tiene un fuerte componente ideológico y produce un efecto de poder explicativo basado en la suposición de peligrosidad de estas personas, ¿no? Se, se utiliza el concepto de lo peligroso, y cada vez que aparece el peligro aparece la respuesta represiva por el peligro, y ahí se arma un círculo vicioso, valga la definición, un círculo vicioso sobre la forma en que se entiende la problemática de las drogas en la sociedad, y además sin la posibilidad de que esto implique algún tipo de modificación concreta en la vida de las comunidades. Es más, digamos a la inversa, que esta perspectiva agrava la problemática en sí misma. En función de esta cuestión de la normalidad y anormalidad, ¿no? Y del principio normalizador que se establece en toda sociedad, esa característica de definir lo que es sano, enfermo, bueno o malo dentro de cada contexto social, Conrad plantea que la anormalidad intencionada puede definirse como delito, es decir, cuando la anormalidad se atribuye a alguna decisión que toma el sujeto, se define como delito.
y la definición de la anormalidad no intencionada para la designación de la enfermedad. Por eso, a la delincuencia se le responde con castigo, que es la respuesta punitiva, y a la enfermedad con la imposición del tratamiento, respuesta terapéutica. Pero muchas veces vamos a observar en la temática de los consumos que los tratamientos son una especie de subrogado, es decir, como una continuidad de la respuesta punitiva, ¿no? Y esto da mucho trabajo, por eso en general se utilizan esquemas o ideas, que es lo que se va instalando en la comunidad, que el primer modelo de tratamiento está basado en el encierro y en el control. Y además está decir que si bien en algunos casos puede llegar a ser útil y necesario, también ha dado lugar a formas más de castigo que de tratamiento, que además son, como decíamos antes, no solamente poco efectivas, sino que muchas veces provocan nuevos problemas, sobre todo dificultando todo el proceso de reintegración social, reinserción social o inserción social o vuelta a los lugares donde las personas viven, ¿no? Hay un concepto que es importante que pensemos, que es el concepto de un dispositivo, que es un dispositivo, ¿no? Eh, Porque verán ustedes que las instituciones se manifiestan también a través de la existencia de dispositivos. Nuestra sociedad va creando dispositivos o descubriendo dispositivos que permiten en algunos casos desarrollar procesos protectores de la salud, como plantea Jaime Breil, o procesos justamente destructores o procesos que no contribuyen a la construcción y al cuidado, ¿no? A los procesos de cuidado. Un dispositivo es un conjunto resueltamente heterogéneo que implica discursos, instituciones, disposiciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, posiciones filosóficas, morales, filantrópicas, es decir, todo lo dicho cuanto lo no dicho respecto de algún eje que se coloca en el nivel central. En este sentido, es que podemos pensar un dispositivo de drogodependencia, no solamente desde el punto de vista que planteábamos antes, del punto de vista de los sujetos que encuentran mediante el recurso tóxico una forma de lidiar con la vida, ¿no? Y sobre todo con la vida cotidiana, sino aún más allá con un uso de la temática misma de la drogodependencia desde el punto de vista social. Entonces, en este sentido, el dispositivo de drogodependencia tiene una función estratégica que va desde su utilidad en términos económicos y geopolíticos hasta la institución de un nuevo tipo de subjetividad, de sujetos que tienen que ser objetos de una tutela, del rechazo social y fundante de un sinnúmero de prácticas jurídicas, médicas y psicológicas que, bueno, han dado lugar en el mundo, bueno, a leyes específicas, a tribunales, a instituciones específicas para la drogodependencia y los drogodependientes y en un fenómeno donde a su vez tiene una utilización social. Eh, Vuelvo a decir, tiene algunos aspectos que serán considerados protectores y otros aspectos, mayoritariamente basados en la existencia misma del estigma, que no solamente no van a contribuir a solucionar el problema, sino que lo van a agravar y cuando no, a producir. Dicho esto del padecimiento subjetivo, lo que sufren las personas frente a la estigmatización, las reacciones sociales de estigma y discriminación pueden constituir una epidemia más explosiva y más grave que la producida por la propia enfermedad, una epidemia de significados. Ustedes saben que la cuestión de la accesibilidad es uno de los puntos centrales en el derecho a la salud, que las personas y los grupos puedan acceder a lo que necesitan a nivel de la respuesta de cuidado es central en el proceso de equidad. Entonces es importante pensar la inclusión en la cuestión de la accesibilidad y la atención.
En este sentido es fundamental visualizar el rol que cumple el estigma, porque el estigma es claramente una barrera a la accesibilidad. En este campo, el desarrollo de investigaciones de la temática juegan un papel principal en que lo conozcamos y en que sepamos cómo se produce. Además, es necesario abogar por el respeto a los derechos de las personas estigmatizadas y especialmente avanzar contra la lucha del estigma y la discriminación en el ámbito de salud. Reconocerlo, esto que acontece cuando una persona es definida como alcohólico, pareciera que no le pasa ninguna otra cosa en su vida y en su salud que no tenga que ver con esa condición de alcohólico. Que vuelve a repetirse esta cuestión que nosotros ya lo hemos hablado de las personas que están internadas en hospitales monovalentes. Se ha demostrado que su salud es, a pesar de vivir en un hospital, absolutamente crítica, ¿no? No tienen atención de salud y el estado general de salud es malo, malísimo, muchas veces cuesta su vida, ¿no? En esta contradicción, ¿no? Vivir en un hospital y no estar atendido sanitariamente, que también lo hemos visto en aquellas personas, los grupos más vulnerables, que acuden mucho en demanda a los hospitales y fundamentalmente las guardias, y sin embargo esto no significa que mejore su salud. Es fundamental diseñar e implementar políticas destinadas a eliminar los efectos producidos por los procesos de estigma en nuestra sociedad.